¿Tu cartuchera? Tu cartuchera, ponela ahí. Del organismo. ¿Para qué? Ahí sale todo. Más arriba. Tiene que estar más inclinado. No mames, tengo que quitar la mochila. Cállese, mujer. Querías el video, ¿no ve? Querías el video, ¿no ve? Aquí está el video. Acaba de decirme que la mujer, para él es un insulto ser mujer, dile algo. ¿No? Porque yo, a ver, lo que yo digo es que haya mujer a los hombres y que haya hombre a la mujer. Porque según para él es un insulto ser mujer. Dile algo. Si lo tomas como insulto, es insulto. Si lo tomas como insulto, es insulto. Sácalo más, que no deslice. Me parece medio contento. Un poquito inclinado hacia allá. Arriba, no tanto. Ahí. Apoya. Al grabar no salen dos numeritos, ¿no? Solo el número de grabando. Seguro, revisa porque a veces por poco espacio. Solo aparece el número de grabando. Ya. Creo que está bien. Tener en cuenta. Silencio, por favor. Por tus buenos servicios. Ah, ya, muchas gracias. En la anterior clase habíamos hecho la reproducción de que era la materia de bioquímica en la medicina para los estudiantes de medicina y obviamente en la formación de un médico, ¿no? Habíamos hablado de la historia, definido algunos conceptos que van a ser importantes, ¿no? Ahora nos toca adentrarnos y de a poco adentrándonos ya en materia. Tratar o definir cuál es la composición química del organismo, las distintas moléculas que componen el organismo y cómo interactúan entre ellas para, obviamente, como habíamos mencionado en la clase, mantener la homeostasis e incluso que nos permita poder explicar la patología, ¿no? Como todos sabemos, en su concepción, el ser humano cumple un ciclo vital. ¿Cuál sería el ciclo vital esencial del ser humano? Nacer, crecer, desarrollarse, reproducirse y morir. ¿No? Todos los seres vivos en general lo hacen. Las plantas también nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿no? Todos, obviamente, en su gran parte, tratando de conseguir un objetivo, ¿no? Nacer, crecer, reproducirse. Ya no quiero que la vegana te volvería loco. Entonces habíamos definido a la célula como la unidad estructural y funcional de todo ser vivo, ¿no? Entonces, si un ser vivo nace, crece, se reproduce y muere, por ende, ¿qué hace la célula? Nace, crece, se reproduce o se divide, si no es correcto, y después muere. Finalmente muere por un proceso patológico, pero también puede morir por un proceso fisiológico que todos conocemos como apoptosis o muerte celular. Entonces, ya definiendo lo que es el concepto de la célula, básicamente nosotros sabemos que todas las interacciones moleculares, químicas, iones, electronitos, intercambio de sustancias van a empezar en la unidad básica y estructural del ser humano, que es la célula, ¿no? Entonces, en la célula se da propiamente todas estas alteraciones o estas combinaciones, hemos dicho, moleculares que permiten mantener la homeostasis o explicarnos los procesos patológicos, ¿no? Ya sabemos la definición de célula, unidad básica, todas las células realizan las mismas funciones,
pese a que varían en su forma, tamaño, pero también tienen funciones específicas. ¿Cuáles serían las funciones que comparten todas las células? Que tienen todas las células. Todas las células requieren energía, requieren una circulación celular. Todas las células comparten eso. Todas las células se van a dividir, ¿no?, en algún momento de su desarrollo, algunas más que otras, ¿no? Entonces también es una función que comparte, ¿no? Obviamente tenemos funciones específicas de cada célula, ¿no? Los señales, receptores, los hepatocitos tienen una función, las neuronas tienen otra función, ¿no? Entonces, si nosotros conocemos, ¿no?, cómo están desarrolladas las distintas estructuras de la célula y sus funciones, también podremos estudiar todo el componente molecular y químico que ocurre en la célula, ¿no? ¿Dónde inicia la síntesis de proteína en una célula? ¿Cuál es el primer punto o el primer paso para la síntesis de proteína en una célula? La transducción. ¿Dónde se lleva a cabo? ¿También? No. ¿A cargo de qué organelos? Los ribosomas. Después de los ribosomas, endoplasma. Después irá al aparato Golgi. Los procesos de endocitosis, por ejemplo, empiezan cuando hay una permeabilidad de la membrana celular. Pasarán por distintas proteínas transportadoras a los endosomas. Los endosomas son primarios, secundarios, lisosomas, y se degradará por medio de una acción química, que es la degradación enzimática o la digestión enzimática de la célula, ¿no? Entonces, básicamente, todos estos procesos químicos tienen su base esencial en la célula. ¿Dónde empiezan todos los procesos bioquímicos del ser humano? Empiezan en la célula. Entonces, para eso vamos a definir que los seres vivos, citotextual, están integrados por moléculas inanimadas que se van a aislar, se van a examinar individualmente, ¿no? Estas moléculas se ajustan a todas las leyes, ya sean químicas y físicas, ¿no? Y todas estas moléculas también las vamos a encontrar en el compartimento o la materia inerte, ¿no?, de el piso, el aire, en el agua, en la roca, ¿no? Pero estas moléculas poseen atributos extraordinarios, que le van a dar precisamente la distinción al ser vivo, ¿no? ¿Cuáles son esos atributos extraordinarios que pueden tener las distintas moléculas que componen el ser humano? La complejidad y el grado de organización, ¿no? Tenemos que saber, por ejemplo, la manera inerte, cuando se juntan todas las moléculas, ¿no?, lo hacen de manera fortuita, sin un orden, ¿no? En el ser humano, cuando se juntan las moléculas, tienen una razón, ¿no?, tienen una funcionalidad, ¿no? Es necesario una despolarización de la membrana, que están los canales de sodio, la bomba sodio-potasio, para que el calcio pueda entrar, para que el mismo calcio, ¿no?, pueda interactuar con las proteínas contráctiles para que den como origen o como resultado la contracción muscular, ¿no? Cada componente de la materia viva cumple una función específica, ¿no? Los aminoácidos irán a formar proteínas, ¿no? El ATP irá a formar ADP para el requerimiento energético de la célula, ¿no? Los organismos vivos presentan la capacidad, ¿no?, de extraer energía de su entorno, ¿no?, del medio que lo rodea. A partir de una materia prima, el ser humano puede
conseguir su energía, ¿no? Y obviamente los organismos vivos, estas moléculas que interactúan, tienen la capacidad de producir una réplica exacta, decimos, ¿no? Entonces, estamos hablando de una reproducción, o mejor dicho, de una división celular que tiene como resultado dar origen a dos células hijas idénticas, ¿no? Pero a su vez, las moléculas que son parte del organismo también tienen una historia en los distintos cambios evolutivos que se dan en el transcurso de millones de años, ¿no? Entonces, el resultado de millones de años de la evolución es una enorme diversidad de formas de vida que pueden ser muy diferentes, pero relacionadas a través de nuestros ancestros, ¿no? Entonces, acá ya entramos a otra parte de la filogenética, la escala filogenética, que explica cómo las distintas moléculas interactúan y cómo van evolucionando las mismas, ¿verdad?, para poder cumplir una función, para poder tener una complejidad que posteriormente, ¿verdad?, nos permita funcionar, ¿verdad?, y darnos una entidad como seres vivos. ¿Bien? Bueno, la filogenia es la investigación y de la historia evolutiva de los distintos organismos. ¿En qué se basa la filogenia? La filogenia en diversas escalas filogenéticas, ¿no?, que explican la evolución de distintas moléculas, ¿no?, que dan origen prácticamente a la vida, ¿no? De ellos muchas ciencias como la embriología o la genética molecular, ¿no? Si no me equivoco, ya les mandé las diapositivas de la clase. Tienes hermanas de estas diapositivas. Entonces, desde un punto de vista químico, ¿cómo podemos dividir o cómo está compuesto el organismo, ¿no? Está compuesto por elementos y compuestos inorgánicos y por compuestos orgánicos. Los compuestos inorgánicos van a ser los famosos y ya conocidos bioelementos. Estos bioelementos tienen muchas formas de clasificarse. Las más comunes serían los bioelementos primarios o principales, los secundarios y los bioelementos secundarios o variables. Hay otra clasificación que solo habla de primarios, secundarios y los oligoelementos. ¿Bien? Y ahora vamos a ir describiendo. Pero ¿qué son los bioelementos, no? Los bioelementos son aquellos, a la redundancia, elementos químicos que forman parte de los seres vivos, ¿no?, que se van a encontrar en distintas proporciones o porcentajes, ¿no? También se conocen como elementos biogénicos o biogenésicos, ¿no? ¿De dónde obtenemos nosotros todos aquellos bioelementos necesarios para nuestra vida? ¿De dónde obtenemos nosotros todos los bioelementos? De nuestra gran diversidad de comidas. De ahí nosotros nuestros bioelementos primarios, secundarios o incluso aquellos que son nuestros oligoelementos. ¿Cuáles son los primarios? Los que ya conocemos, los que son esenciales para la vida, los que están en todo ser vivo, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que como vamos a ver también van a ser la base estructural de muchas otras sustancias moleculares que nos ayudan en todos los procesos orgánicos, ¿no? Carbono base de las moléculas orgánicas, el hidrógeno participa en la formación de enlaces químicos, ¿no? El oxígeno forma parte de las moléculas del agua, de las proteínas, y obviamente es esencial
para la difusión, para la redundancia de oxígeno, pero también es importante para la respiración celular. Aquí tenemos una respiración celular a base de oxígeno y otra ¿no? sin oxígeno. Y el nitrógeno, que es el componente esencial para que se ensamblen todos los componentes proteicos y nuestros ácidos nucleicos. Entonces, ¿cuáles son los bioelementos primarios o principales? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Los bioelementos secundarios, ¿no? Que también son indispensables, obviamente se encuentran en menor cantidad, pero son esenciales para la vida. Y algunos de los ejemplos son los que entonces ustedes tenían que investigar. Litio, yodo, cloro, sodio, potasio, magnesio. Molibdeno, Al final de la clase vamos zinc, hierro, a yodo, adentrarnos. potasio, magnesio, Entre ellos el calcio, por la parte tanto en la fisiología como en la estructura de distintos tejidos, el fósforo, los ácidos nucleicos y obviamente recuerden ADP, ATP es esencial para la producción de energía. La ganancia o la pérdida de fósforo repercute en nuestras células como energía, ¿no? El hierro en general, junto a otras proteínas, va a formar lo que sería la hemoglobina, esencial para el transporte de oxígeno, ¿no? Los bioelementos secundarios o variables, sodio, potasio y cloro. El sodio, importante para el equilibrio de los líquidos corporales. ¿Para qué más será importante el sodio? Para mantener Transmisión de impulsos, regulación del volumen de sangre, regulación del regulación del ciclo cardíaco, el equilibrio de los líquidos corporales y el tipo de la salud. para darle sabor a nuestro ayuda a la respiración. impulsos nerviosos. Contracción muscular, De las membranas, ¿no? El potasio, importante para la función nerviosa y muscular. ¿Para qué más? toma, sodio, función nerviosa, Corazón, Funcionamiento del riñón, corazón. para, obviamente, si tiene una importancia la contracción muscular, el músculo que nunca se tiene que dejar de contraer. ¿Para qué más? Transmisión nerviosa. Bueno, el cloro, que es parte esencial del ácido clorhídrico del estómago, ¿no? ¿Para qué más? ¿cloro? Permite el funcionamiento del hígado, ¿Para qué? del funcionamiento del hígado. ¿Por qué? Eso sí encontré. Fuentes. Favorece el transporte de CO2. Eliminación de tóxicos. Yo a las 12 de la noche viendo qué hacía. Tiene el equilibrio del pH, Agarrando lo primero que favorecen le a Al transporte de CO2 en la sangre. al transporte de CO2 en la sangre. Contribuye a la producción de los jugos lácteos. Funciones ¿Para qué digestivas. sirve el yodo? Para la síntesis de hormonas. Tiroideas. 34. Ayuda a controlar El magnesio. Magnesio. ¿Para qué servirá el magnesio? Mantenimiento, Soporte al sistema inmunitario. mantenimiento óseo. ayuda No dice nada, Sistema nervioso. ¿Cómo que no dice nada? Solo dice carbonato de magnesio. Funciona. ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre. Relacionado
con el ritmo Activaciones. el molibdeno, por ejemplo. Esa proteína es un genético para la del flow. Más que todos los dientes que decían, Tiene una función estructural. Cobalto, Aquí está la producción de glóbulos rojos. Producción de glóbulos rojos. ¿para qué sirve? Producción. También aquí. Orgulloso, es un país inventado. Aunque no haya trabajo. También vamos a clasificar estos bioelementos, ¿no?, en primarios, secundarios y oligoelementos, ¿no? Los oligoelementos, oligo viene de menor o de poco, ¿no? Son aquellas que, si bien forman parte de la constitución, ¿no?, de nuestro organismo, lo hacen en una mínima o pequeña proporción. Estos oligoelementos a la vez se van a clasificar en esenciales y no esenciales. Los esenciales, el hierro, el magnesio, el cobre, el zinc, el plomo. Los no esenciales, plata, oro, litio, ¿no? Repito, son importantes para la función, para la homeostasis, pero a su vez, ¿no?, tienen que, para mantener esa homeostasis, tienen que contar en pequeñas cantidades o realmente en pequeñas proporciones, ¿no? Entonces, ¿cómo se clasifican los bioelementos? ¿Cuál sería su respuesta? En esenciales. ¿Cómo se clasifican los bioelementos? Primarios, secundarios y secundarios variables o Básicamente, si hablamos de la funcionalidad, sabemos formar parte de estructuras de los seres vivos, participar de todas las reacciones químicas y regular las funciones vitales, ¿no? Pero a su vez podemos tener otros criterios de clasificación de estos bioelementos, ¿no? Este criterio lo vamos a hacer según la función que van a desempeñar estos bioelementos en nuestro organismo. Vamos a tener bioelementos estructurales, esqueléticos, energéticos, catalíticos, osmóticos o eléctricos, por así decirlo, ¿no? Estructural, para mantener la estructura de nuestro organismo. Esquelético, como su nombre lo dice, para conferir cierta rigidez en ciertos tejidos de nuestro organismo. Catalítico, forman parte de enzimas que catalizan reacciones y procesos biológicos, ¿no? Si hablo de catalizar, ¿a qué me estoy refiriendo? Ustedes son estudiantes de medicina que quieren aprender, bueno, espero, que quieren aprender biología, ¿no? Y yo soy el profesor que supuestamente tengo que, ¿no? Yo tengo que hacer en cierta forma, que su trabajo de aprendizaje sea más rápido, ¿no?, y consciente, por así decirlo, ¿no? O sea, voy a ayudar a que ustedes cumplan una función. Entonces, las sustancias que catalizan son aquellas sustancias que ayudan, ¿no?, o le dan más velocidad a ciertas reacciones biológicas, ¿no? Eso es catalizar, ¿no? Y si hablamos de una función osmótica y electrolítica, regular fenómenos osmóticos potenciales y potenciales químicos y eléctricos, ¿no? Entonces, si la pregunta es, según la función, nosotros cómo podemos clasificar a los bioelementos, ¿cuál será la respuesta? La pregunta es, si usamos el criterio de fusión, ¿cómo podemos clasificar a los bioelementos?
¿no? En caos. ¿Se acuerdan quiénes eran mis alumnos? A solas contigo. ¿Tú de las solas contigo? Caos Cortes de la piel. estructurales que Sí, ¿cómo era? Era el luchador cochabambino, ¿cómo era ese? Ah, sí. Eduardo Espinosa, gran luchador cochabambino. Siempre que aprende. Eduardo Espinosa. Pero si los compuestos orgánicos, hablamos de bioelementos secundarios, primarios y oligoelementos, ¿cómo vamos a clasificar? ¿O cuáles serán, por dicho, los compuestos orgánicos? Los organismos vivos, los elementos químicos, no se encuentran en forma libre, excepto el oxígeno, ¿no? O algunos otros gases, ¿no? Pero la mayoría de estos compuestos químicos se hallan combinados entre sí para formar distintas clases de moléculas, ¿no? Llamados biomoléculas. Si en los inorgánicos teníamos los bioelementos, en los orgánicos tenemos las biomoléculas, ¿no? Entonces, los compuestos orgánicos son moléculas que contienen carbono y en la mayoría de los casos hidrógeno, ¿no? Son los componentes básicos de los seres vivos y se clasifican en 4 grupos, ¿no? Todo compuesto orgánico, para ser denominado compuesto orgánico, tiene que tener este. Estructura. Columna. No diga cemento. Estructura. Base. Otra definición. Columna. Cimientos. Columnas. Un cimiento o una base estructural, ¿no? La mayor parte de los compuestos orgánicos, el carbono y el hidrógeno, no en todos, pero la mayor parte, el carbono y el hidrógeno son sus cimientos, su base estructural, para que se unan otras moléculas y nosotros podamos formar biomoléculas. ¿Cuáles serán esas biomoléculas tan conocidas y tan importantes? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Nitrógeno. Todos los seres vivos necesitan para subsistir esas biomoléculas. Por más simple que parezca su estructura, como es el caso, por ejemplo, acá del Escherichia coli, muy conocido, ¿no? Bacilo, gran negativo por su tinción, tiene un ciclo vital que obviamente va a causar, ¿no?, una patología. Por ejemplo, esta unidad microscópica básica tiene más de 5.000 biomoléculas en su composición, ¿no? Más de 3.000 de ellas son proteínas. Entonces, imagínense si un Escherichia coli insignificante tiene toda esa estructura de biomoléculas, imagínense la estructura de biomoléculas que podemos tener nosotros, ¿no? Pero entonces, ¿cuáles serán esas biomoléculas tan esenciales dentro de los compuestos orgánicos? Como les había dicho, para formar biomoléculas se necesita un cimiento o una base. Ejemplo, ¿no? Para la formación de proteínas necesitamos como cimiento base estructural, aminoácidos. Para la formación de lípidos necesitamos como cimiento estructural ácidos grasos. Para la formación
de polisacáridos, el crecimiento base estructural será monosacáridos, ¿no? Y para la formación de ácidos nucleicos, el crecimiento base estructural serán los nucleótidos, ¿no? Entonces, con todo esto vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuáles serán nuestras biomoléculas esenciales? Proteínas, lípidos, azúcares y ácidos nucleicos, ¿no? Son nuestras biomoléculas. Les había dicho que en su mayor parte tienen carbonos y en algunos casos también hidrógenos, ¿no? Los carbohidratos, se dice la principal fuente de energía de los seres vivos, ¿no? Glucosa, almidón, celulosa, ¿no? Nosotros medimos los azúcares generalmente en forma de almidón. Se degrada en nuestro intestino, ¿qué pasará a ser? Glucosa. Y en nuestro organismo, en nuestras células, glucosa, ¿no? Entonces es una serie de transformaciones bioquímicas para que nosotros podamos procesar los distintos carbohidratos. Lípidos, que tienen una función de reserva energética, aislamiento térmico, protección de órganos, formación de membranas celulares, grasas, por ejemplo las grasas, lípidos y colesterol, ¿no? Sabemos que básicamente nuestra membrana celular no es más que un enjunje de fosfolípidos, ácidos grasos y colesterol, ¿no? Proteínas. Estructural, porque son el cimiento de muchas estructuras en nuestro organismo. Catalítica, que ayudan y aceleran los procesos enzimáticos, procesos catalíticos. Tenemos proteínas transportadoras, reguladoras y de almacenamiento. Ustedes se suponen que por definición, si yo les pregunto, menciónenme una proteína transportadora, todos en coro me contestan en este momento la hemoglobina. La más conocida. Hemoglobina. Es más, los procesos de endocitosis se clasifican según si esté presente o no esté presente esta proteína. Empieza con C. Empieza con termina con A. ¿Aquí bien? Le sigue la platina. Muy bien. Proteína transportadora, la platina. Procesos de endocitosis, proteína dependiente, proteína. Bueno, como grandes ejemplos de estas proteínas, hemoglobina, anticuerpos, ¿no? Los ácidos nucleicos, ¿no? Que tienen como gran función el almacenamiento y la transmisión de la información genética, ¿no? Ejemplos, ADN y ARN, ¿no? Contienen todo el material genético, toda la información genética, como también toda la ingeniería molecular para la síntesis de estas proteínas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las biomoléculas esenciales en todo organismo vivo? Carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, ¿no? Si bien acá estamos clasificando así estos compuestos, ¿no? Estas biomoléculas, hay otra que también es sumamente importante,
y va a ser parte de todo un capítulo de estudio, y es tal vez uno de los elementos o compuestos que en mayor proporción encontramos en nuestro organismo. El agua. En la siguiente clase nos vamos a hablar del agua en nuestro organismo. Obviamente, igual que los bioelementos, estas biomoléculas van a compartir alguna de estas funciones, ¿no? Van a tener una función estructural, van a tener su función energética, catalítica, transportadora, como su gran ejemplo, reguladora y de almacenamiento, ¿no? Entonces, comparten algunas de las funciones con los bioelementos, ¿no? Ya que vamos el origen, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para estudiar la bioquímica es que está habiendo actualmente un cambio en el paradigma en lo que es la enseñanza de la bioquímica. Eso te cuesta, Luis. Hubo una gran discusión en las facultades de medicina para ver qué profesional era el más adecuado para enseñar bioquímica a un estudiante. Porque se decía que solo los bioquímicos tenían que dar lo que parecía algo obvio, ¿no? El químico de bioquímica. Yo no soy bioquímico. Entonces, nosotros tenemos que aprender a estudiar la bioquímica desde un punto de vista estrictamente médico, ¿no? ¿Para qué nos sirve saber los carbohidratos y los lípidos, cuáles son sus niveles, cómo yo interpreto, ¿no? La modificación de sus niveles en sangre, en los distintos lípidos corporales, ¿no? Tal vez los bioquímicos se dedican más a la parte técnica, ¿no? De medir en cuanto a la glucosa, de medir en cuanto a la proteinuria, distintas cosas. Pero nosotros como médicos tienen que, más que aprender la parte técnica, tienen que aprender a interpretar esos cambios, ¿no? Ya que estamos entrando en la parte de bioelementos o biomoléculas, entonces el objetivo también de la práctica va a ser tener casos clínicos basados en la bioquímica y al saber interpretar algunas de estas interacciones con la bioquímica, ¿no? Entonces, si hemos hablado como los carbohidratos y la glucosa como uno de los bioelementos, ¿no? O una de las biomoléculas, una de las tareas, porque son varias, para que tengan un lindo carnaval. Yo que quería viajar. ¿Cuáles son los niveles de glucosa en sangre? De acuerdo a esos niveles, ¿cuándo yo puedo decir que estoy frente a una hipoglicemia? ¿Cuándo puedo decir que estoy frente, silencio, a una hiperglicemia? ¿En qué consiste la prueba de tolerancia oral a la glucosa y para qué la utilizo? ¿No? Y obviamente, si yo les pido que me describan una enfermedad de carbohidratos, pues lo van a decir. En este caso, van a buscar dos enfermedades, una relacionada a la hipoglicemia y otra a la hiperglicemia. Bien. La segunda tarea se va a basar en qué es un perfil de químico, cuál es el nivel aceptable de colesterol, ahí está mal, no, cuál es el nivel aceptable de colesterol,
¿Cuáles son los niveles de colesterol bueno, del LDL y del colesterol malo? ¿Cuál es el nivel aceptable de triglicéridos? Conociendo los datos, los siguientes 3 datos que van a estudiar, cómo explicar el riesgo de una enfermedad cardiovascular, y aparte me van a describir y explicar una enfermedad relacionada a la síntesis de lípidos. Y como el carnaval son 3 días, Medio día ya está viajando. Este es el trabajo final de año, ¿no? ¿cuáles son las proteínas del plasma? Las 3 más importantes. ¿Qué es un proteinograma y cómo se mide? Proteína de plasma. ¿Alguna alteración o condición médica relacionada a cambios en el proteinograma? ¿Qué significa la proteína? Esto Albumina, globulina y yo recién de estar volviendo, ¿no? para la siguiente. Todavía no se vale. Porque les voy a decir en qué va a consistir. ¿Qué chicos, Silencio. En esta era de la inteligencia artificial, donde yo puedo poner buscadores, decir, hazme mi tarea de tal cosa, toda la tarea, pongo unos rápidos, todo eso. Ustedes van a volver al colegio. Se van a conseguir un librito, cuadrito, tapadura, bonito, con una linda carátula hecha a mano, y todas sus tareas, las que vaya diciendo, la van a hacer a mano en su cuaderno con rayitos y colores. Ya tengo la verdad. Este cuaderno de práctica, el colegio ¿Cuánto por hacerme? va a ser revisado cada familia de la grana. Pero en serio. Venga, su cuaderno. Se va a llenar de virus. Por notas. Como aparezco un sticker de mí. Doctor, ¿qué color de forro? Solo para tareas. El cuaderno de tareas de bioquímica. ¿De quién es el celular? No sé. ¿De quién es? No. ¿De quién es? Ya que en el anterior jueves compadres no han venido, ¿De quién es? Escucha. comadres no han venido, nos vemos ese jueves. ¿Qué? Ah, ya. ¿Qué dijo? El jueves.